Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica. Estamos analizando el sacramento del orden, el orden sacerdotal, y sabemos que en el Antiguo Testamento Dios mismo mandó a su mensajero Moisés consagrar a Aarón como sacerdote. Aarón y sus hijos, dice el Éxodo 29:44. Consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Entonces Dios, mediante Moisés, consagra a Aarón y a sus hijos como sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento tiene un sacerdocio especial, que es el sacerdocio de Dios encarnado. Es mucho más superior al sacerdocio de la antigua ley. Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio mucho más superior, mucho más grande que el sacerdocio de la antigua ley. Por ejemplo, en el Salmo 110:4 dice: lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse, tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí se habla de Cristo nuestro Señor en este Salmo. Tú eres sacerdote según orden de Melquisedec, mucho más. Jesús es sacerdote por la encarnación, la unión, digamos, de la divinidad con la humanidad, lo hace como hombre, lo hace sacerdote nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el sacerdote por excelencia. San Pablo en los Colosenses dice, Colosenses 1:20, y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando y mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Jesucristo es sacerdote. Mientras estaban comiendo, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió, dándoselo a los discípulos apóstoles, dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó el cáliz, dando gracias, dijo: beban de él todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Pues aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo anticipó su sacrificio el Jueves Santo, en lo que llamamos la Santa Cena, y en esta misma Santa Cena, que es de hecho el sacrificio del Antiguo Testamento, de la salida de Egipto, el sacrificio del Cordero, que está aquí comido por Cristo, y en esta misma cena, que es comida sagrada, religiosa, va a instituir el sacerdocio de la nueva alianza en la persona de los apóstoles. Los apóstoles van a ser consagrados sacerdotes el Jueves Santo. Es algo importante, Nuestro Señor dio a los apóstoles el poder de consagrar su cuerpo, el poder de perdonar los pecados, San Juan 20:23, el poder de ir predicar, enseñar y bautizar, San Mateo 28:19 y 20. Entonces Jesús es sacerdote, sumo sacerdote. De hecho, a los Hebreos, carta a los Hebreos 5:5 dice: de igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvar de la muerte, fue escuchado por su rectitud reverente, etc. Entonces Jesús es el sacerdote por excelencia, que dio su vida por nosotros. Por ejemplo, 1 San Juan 2:2 dice: Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces Jesús es a la vez sacerdote y víctima del Nuevo Testamento.
Y en Apocalipsis 1:5 dice, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Jesucristo, dije, ordenó, consagró sacerdotes a los apóstoles el día de la última cena, Jueves Santo. Ahora veamos lo que dice la Biblia acerca de los que se autonombran sacerdotes. Esto no vale. Nadie puede arrogarse nada si no se le ha dado del cielo, dice San Juan Bautista, el Evangelio de San Juan 3:27. Y San Pablo a los Hebreos 5:4 dice, nadie se arroga tal dignidad del sacerdocio, sino el llamado por Dios, lo mismo que a Aarón. Y Aarón fue consagrado por orden de Dios mismo. Entonces, cuando una persona funda una secta y dice que tuvo visiones, revelaciones, y que de noche los apóstoles aparecieron, lo consagraron, esto no vale nada. Dios es Dios de orden y no de desorden, y bien Dios pasa por la autoridad humana precisamente para que haya control y que cada uno no se se apropie el sacerdocio. Nadie se arroga tal dignidad sino el llamado por Dios, pero Dios llama mediante sus representantes. Cristo, por ejemplo, dijo a los apóstoles, quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza. Y bien, los que rechazan los apóstoles y sus sucesores, vemos que los apóstoles dejaron lugartenientes. En primera Tito, por ejemplo, segunda 2:2 Timoteo, o Timoteo dice, lo que oíste de mí, confíalo a hombres fieles, capaces de enseñar a otros. Y primera Timoteo 6:20 dice, Timoteo, guarde el depósito, no es cualquier cosa. Segunda Corintios 5:20 dice, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo suplicamos, reconcíliense con Dios. Entonces aquí los apóstoles son sacerdotes, y bien son sacerdotes embajadores de Cristo en la tierra. El sacerdote ofrece a Dios oraciones y ofrece sacrificios, ora por los fieles. San Pablo, Colosenses 1:13, dice, damos gracias sin cesar a Dios, nuestro Señor, por ustedes en nuestras oraciones. A los Efesios dice igual, 1:15, etc. El sacerdote también es maestro de la nueva ley. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen. San Mateo 28:19. Y también el Antiguo Testamento es igual. Deuteronomio 33:10. Ellos enseñan tus normas a Jacob y tu ley a Israel. Pone incienso ante tu rostro, perfecto sacrificio en tu altar. Y Oseas 4:6 dice, perece mi pueblo por falta de saber. Ya que tú has rechazado el saber, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Entonces aquí el sacerdote debe enseñar al pueblo. Debe también dar el buen ejemplo. 2 Corintios 6:3. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que no se haga mofa del misterio. Antes bien nos presentamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, etc. 2 Corintios 6:21. Pues procuramos el bien no solo ante Dios, sino ante los hombres también. Y 1 Timoteo 4:12 dice que nadie menosprecie tu ministerio. Procura, en cambio, ser modelo para los fieles en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe y en la pureza. Ser modelo. El sacerdote debe ser modelo. Nadie demos ocasión de escándalo. ¿Por qué? Porque el pecado del sacerdote es excepcionalmente grave. El pecado del sacerdote es excepcionalmente grave. Por ejemplo, en Jeremías 2:8 dice, los sacerdotes no decían, ¿dónde está Yahvé?
ni los peritos de la ley me conocían, y los pastores rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, por ídolo Baal, y en pos de las inútiles andaban. Y esto causó grave problema en Israel. ¿Por qué? Porque no fueron fieles a Dios. Por no haber sido fieles a Dios, bien fueron castigados. En 586-87 a.C., Jerusalén fue conquistada, destruida por Nabucodonosor, y llevó la gente a Babilonia como prisionera, como deportada. Oseas 5.1 dice: escuchen estos sacerdotes, estén atentos, casa de Israel, casa real, presten oídos, porque con ustedes es el juicio, que han sido ustedes un lazo en Mizpa y una red tendida en el Tabor. Han ahondado la fosa de la perversión, mas yo seré castigado por todos ellos. Entonces aquí Dios reprocha a los sacerdotes de no ser el ejemplo. ¿Cuáles deben ser las virtudes del sacerdote? Ya lo dijimos en parte. Debe ser modelo en todo, en la palabra, comportamiento, caridad, fe, pureza. San Pablo dice: a nadie demos ocasión alguna de tropiezo, para que no se haga mofa del ministerio. Antes bien, nos presentamos en todo como ministros de Cristo, ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, desvelos, ayunos, en pureza, en ciencia, paciencia, bondad, en Espíritu Santo, en caridad sincera, en las palabras, etc. Entonces aquí dice San Pablo que debemos ser modelos en todo. Debemos ser modelos. 1 Timoteo 3:1 y siguientes dice también: si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función. Pero cuidado, en esta época, ser obispo, es decir, lugar teniendo los apóstoles, era pena de muerte. Entonces, el que aspira significa que son los mejores y los mártires, los que están listos para dar su vida por Cristo. Y hoy, si alguien quiere ser obispo por orgullo, bien, toma un pasaporte para el infierno. Ningún santo quiso ser obispo, los obligaban, y todos los intrigantes que quisieron ser sacerdotes y obispos sin tener vocación, bien, fueron una catástrofe para ellos y para los pueblos. También el sacerdote o el obispo debe ser irreprensible, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de las pendencias, desprendido del dinero, que gobierne, etc. Es algo hermoso, pero también peligroso si uno no sigue la ley de Dios. Cuando los sacerdotes no cumplen con su deber, queridos hermanos, es la catástrofe, es la catástrofe. Pidamos a Dios misericordia, recemos por los sacerdotes, y sépanlo que los buenos sacerdotes salen de las buenas familias. Cuando una familia es realmente cristiana, hay costumbres de virtud, educación humana y cristiana, hay fe, y la fe es vivida. Y también cuando estos jóvenes en el seminario reciben una buena formación tradicional, clásica, la de los santos, y no una formación de novedades, de nueva teología, nueva filosofía, teología de la liberación, que es comunismo disfrazado. Bien, son buenos sacerdotes, pero si están intoxicados con teorías de ideas falsas, es el problema. Por eso el Papa Juan Pablo II dijo en 1981: se han sembrado, propagado en la Iglesia verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, y la liturgia fue manipulada. Por eso la gente está inmersa en el relativismo intelectual y moral y en el permisivismo. Entonces, la crisis actual en el mundo, en la Iglesia, es una crisis de fe, es una crisis del sacerdocio, y como decía el cardenal Sepper en los años 80, es crisis de los obispos, porque si los obispos no cumplen como Dios manda sus deberes, bien, los sacerdotes serán peores. Claro, hay buenos, hay mediocres, hay malos. Entonces, todo obispo o sacerdote que
que dice algo contrario a la fe, al credo, a la moral cristiana de todos los siglos, bien, es un malo, es un falso, es un hombre equivocado, engañado. Puede ser de buena voluntad, pero guía el rebaño a la destrucción. Y podemos decir que la salvación del mundo depende del sacerdocio católico, y para eso hace falta formarlos en Santo Tomás de Aquino, en la espiritualidad, en la moral, en la liturgia de todos los siglos, y no seguir unos aventureros que todo hacen por experiencia y después siguen unas teologías que acaban en el basurero de la historia. Por ejemplo, toda la disque teología de liberación de los años 60, 80, 90, 2000, y ahora ¿qué hizo? Bien, entregó nuestros pueblos a 30, 40, 50% a las sectas y la indiferencia. Entonces esto fue una catástrofe para los sacerdotes y para el pueblo. Entonces el sacerdote de Dios debe seguir la ley de Dios y debe ser modelo en todo, modelo en la fe, en la caridad, en la pureza, en todas las virtudes. Señor, danos santos sacerdotes. Amén.